Nueva York, conocida como una de las ciudades más prósperas y significativas en el mundo, es el núcleo financiero global y hogar de más de 10 millones de habitantes. Es la fuente principal del poder económico estadounidense, donde se han gestado fortunas inigualables y donde conviven cerca de 200 millonarios junto con las familias más influyentes a nivel mundial. Pero, por primera vez en su historia, la ciudad de Nueva York está experimentando un declive. En los últimos años, la Gran Manzana ha enfrentado una serie de desafíos catastróficos, desde la pandemia hasta la revolución digital y los serios problemas financieros. Estos contratiempos han puesto a la ciudad en un estado de colapso. Nueva York se ha convertido en un lugar absurdamente caro, inundado de crimen y pobreza, un sitio poco recomendable para aquellos que buscan hacer realidad el sueño americano, en parte debido a los precios exorbitantes. En esta ciudad, tener una casa, un automóvil o una familia se ha convertido en un privilegio solo para los ricos. Estos problemas están causando que Nueva York esté en peligro de perder su estatus como centro financiero del mundo y se está transformando en una ciudad de menor relevancia y en pleno descenso. Para ponerlo en contexto, en 2021, Nueva York registró una disminución de su población de casi 400,000 personas. Aunque muchos podrían pensar que esto se debe principalmente a las bajas causadas por la pandemia, la realidad es que la razón principal es la emigración masiva. Tanto los inmigrantes como los ciudadanos americanos están abandonando la ciudad. Por primera vez en su historia, Nueva York está presenciando la emigración de casi 1,000 habitantes al día. En este video vamos a explorar por qué este símbolo del capitalismo y la oportunidad, que es Nueva York, está viviendo su ocaso. La ciudad de Nueva York fue una de las más afectadas por la pandemia. Para dar una perspectiva, en 2019, su economía equivalía a casi 1.6 trillones de dólares, lo que es similar a la economía combinada de México y Perú. Pero con la crisis sanitaria, la economía de Nueva York cayó más de un 6%, el mayor declive que ha experimentado en su historia, superando incluso la caída de menos del 1% durante la recesión de 2008. Esta crisis económica durante la pandemia fue un completo desastre, llevando al desempleo a niveles alarmantes. 1 de cada 3 trabajadores, tanto latinos como estadounidenses, había perdido su trabajo, y esa cifra aún no se ha recuperado. Se estima que 1 de cada 10 personas aún está desempleada. La causa principal de este caos laboral fueron las quiebras de muchas empresas. Con el confinamiento y el miedo a contraer el virus, los turistas y los consumidores desaparecieron de Nueva York. Las industrias más afectadas fueron las de entretenimiento, hospitalidad, transporte y servicios profesionales. De la noche a la mañana, millones de personas fueron despedidas y quedaron atrapadas en la ciudad más cara del mundo. Ahora, Nueva York es la ciudad más costosa del planeta, junto con Singapur. Por ejemplo, el alquiler promedio de un apartamento de un dormitorio es de casi $4,000 al mes. Y si no tienes dinero para vivir en el centro, en los suburbios tendrías que pagar aproximadamente $2,400 al mes por un apartamento pequeño. El precio por metro cuadrado en el centro de Nueva York es de casi $15,000, mientras que en los suburbios es de casi $10,000. Y si decides llevar a tu pareja a una cena, una comida promedio para 2 personas costaría $100 en un restaurante regular, sin incluir bebidas alcohólicas y propina. En medio de esta crisis, los únicos que se beneficiaron fueron los ultrarricos y aquellos que podían trabajar desde casa. La mayoría de las personas que podían trabajar desde casa solían estar en el sector financiero y otros servicios profesionales, y a menudo tenían salarios altos. Por lo tanto, el teletrabajo fue uno de los factores que contribuyó a la caída de Nueva York. La digitalización cambió la situación completa de la ciudad. Antes, millones de inmigrantes de todo el mundo venían a Nueva York para vivir en una tierra llena de oportunidades y disfrutar de buenos salarios. Era necesario vivir en esta ciudad para conseguir un buen trabajo. Pero ahora, con la digitalización y la posibilidad de trabajar sin presencia física, la ciudad de Nueva York ha perdido mucho de su atractivo. Nueva York ha sido el motor económico de todo Estados Unidos y es la capital financiera del mundo. En esta ciudad hay personas que se llevan a casa millones al año y el salario promedio solía ser bastante bueno, casi $6,000 al mes después de pagar impuestos. Y eso es solo el promedio.
No es raro que un trabajador con formación gane $120,000 al año o incluso más. Todo eso era posible gracias a la cantidad de dinero que había en esta ciudad. Pero ahora, los alquileres han subido un montón y la digitalización ha cambiado todo el panorama laboral. Ahora la gente puede ganar lo mismo trabajando en una ciudad donde la vida cuesta menos. Y eso es precisamente lo que pasó durante la crisis. Mucha gente prefirió irse de Nueva York a otras ciudades en el mismo estado o incluso más lejos, incluso hasta México. Ahí podían vivir en apartamentos más grandes y más baratos y estar más cerca de la naturaleza. Por ejemplo, se puede ver en gráficos que muestran los lugares a los que se fueron la mayoría de las personas de Nueva York. Muchos decidieron abandonar el frío y se fueron a Florida. Otros se quedaron en la zona de Nueva York, pero se mudaron a barrios más baratos. Solo para darte una idea, en la ciudad de Tampa, en Florida, un alquiler en el centro de la ciudad para una persona era de $2,000, casi la mitad de lo que cuesta en Nueva York. Y si quieres comprar un apartamento, pagarías casi $4,000 por metro cuadrado, una cuarta parte de lo que costaría en Nueva York. Además, los costos de vida y los costos de hacer negocios son mucho más baratos allí. Entonces, la idea de tener una familia y vivir el sueño americano parece mucho más realista que en la ciudad de Nueva York. Otra cosa que llevó a tanta gente a irse durante la crisis de salud fue la seguridad. La crisis provocó un miedo tremendo en la ciudad. Nueva York es una de las ciudades más densas del mundo y la gente está muy cerca una de la otra. Por lo tanto, no querían vivir donde había mucha gente. El crimen en Nueva York aumentó, a pesar de que había estado disminuyendo durante las últimas 2 décadas. La difícil situación económica afectó a los más pobres y los empujó a hacer cosas malas. Pero la última razón que queremos compartir por la cual tanta gente se fue de Nueva York fueron los impuestos y el hecho de que la ciudad está en quiebra. Nueva York tiene los impuestos más altos en los Estados Unidos. Una de las cosas buenas de los Estados Unidos es que cada estado puede tener sus propios impuestos. Y en el caso de Nueva York, tiene los impuestos más altos de todos los estados, incluso más que California. Para darte un ejemplo, una persona que gana $100,000 en Nueva York tiene que pagar más del 31% en impuestos, lo que significa que solo se lleva a casa $68,000, mientras que en Florida solo pagarías un 22% de impuestos, lo que es casi $10,000 menos en impuestos. Entonces, es obvio que las personas que pueden trabajar desde casa se fueron a vivir a otros lugares. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué son tan altos los impuestos en la ciudad de Nueva York? Resulta que tanto la ciudad como el estado de Nueva York están al borde de la bancarrota. La deuda del estado de Nueva York es una de las más altas de todo el país y ha estado creciendo constantemente desde 2019. Ha llegado a casi $400,000 millones. Para que te hagas una idea, esa cantidad de dinero es equivalente a toda la economía de Colombia. Debido a las consecuencias permanentes de la crisis de salud, se espera que la deuda siga subiendo en los próximos años. El gobierno de Nueva York tiene que pagar esta deuda y simplemente no tiene suficiente dinero, así que suben los impuestos. Además, tiene un gobierno que no sabe cómo manejar sus finanzas, ya que los ultrarricos y las empresas están tomando el control de todo. Una vez que esta tendencia de la gente yendo se inicia, es muy difícil cambiarla. Reflexionando un poco en la historia de los Estados Unidos, la razón por la que Nueva York atrajo a todos estos inmigrantes de todas partes del mundo fue gracias a las oportunidades económicas. Una de las primeras cosas que veían estos inmigrantes era la famosa Estatua de la Libertad, un símbolo de oportunidad, libertad y progreso. Pero ahora todo eso ha cambiado y Nueva York está colapsando. Así que si tú vives ahí, déjanos saber en los comentarios qué piensas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en los próximos videos.